Pues bienvenidos todos a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que seguís estos estudios de una forma habitual, pues sabéis que es una grabación del estudio que hicimos en nuestra reunión por Zoom el día anterior, y luego al final pues compartiré algunos de los temas de oración por los cuales como Iglesia estamos orando en estos momentos. Pero vamos a pasar directamente a lo que es el estudio. Seguimos con nuestros estudios de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 10, pero antes de pasar al estudio, pues voy a orar para que Dios nos bendiga y nos hable por lo que vamos a ver hoy. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder reunirnos de esta forma virtual. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a tu palabra y que tú nos hables, nos enseñes, nos avises, Señor, y también nos des esa ayuda y consuelo que también necesitamos. Gracias que también podemos acercarnos a ti en oración. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones, no porque hayamos hecho nada para merecer que tú nos escuches, sino muchas veces todo lo contrario, pero gracias por tu amor, porque tú nos tratas no como merecemos, sino con un amor que no podemos comprender. Pues te pedimos, Padre, ahora que nos ayudes a entender lo que nos quieres decir y que también pues bendigas el tiempo del estudio y también el tiempo de oración, y que tu nombre sea glorificado en todo. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a comenzar, vamos a continuar con nuestros estudios de Primera de Corintios. Los que estáis siguiendo el estudio sabéis que estamos en Primera de Corintios capítulo 10 y voy a leer los primeros 10 versículos. No van a salir, para los que estáis viendo esto en directo, no van a salir en la pantalla, luego en la grabación sí que saldrán, pero voy a leer los primeros 10 versículos de este primer capítulo de Corintios, aunque ya sabéis, como digo, los que estáis siguiendo el estudio, que ya hemos acabado la primera parte, ya hemos acabado hasta el versículo 5 la semana pasada. Pero lo voy a leer todo para que nos podamos situar. Primero de Corintios capítulo 10 y el versículo 1 dice lo siguiente: No quiero que desconozcáis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No seáis idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. No murmuréis contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Entonces, como ya recordaréis, Pablo está usando la historia de Israel en el desierto para dejar claro a los corintios que deben tener cuidado con su vida espiritual. Si os acordáis, y no lo vamos a repasar ahora obviamente todo, pero la semana pasada, en los versículos anteriores, Pablo, o el Señor por Pablo, ha mostrado las bendiciones que recibieron todos los israelitas en el desierto. Todos los israelitas que salieron de Egipto fueron llevados por el desierto y hasta las puertas de la tierra prometida recibieron las mismas bendiciones. Vimos que todos fueron guiados por la nube, que era la presencia de Dios con ellos. Todos de una forma milagrosa cruzaron el Mar Rojo. Todos se alimentaron con ese alimento espiritual que Dios proveía para todos los días, para que pudiesen comer todos los días, el maná.
También todos eran provistos del agua. Cuando faltaba agua de forma natural, Dios hacía que brotara de una forma milagrosa. Y acabamos viendo la semana pasada que la misma presencia de Cristo estuvo en medio del pueblo durante toda la travesía del desierto. Pero, como vimos la semana pasada, a pesar de todas esas bendiciones, solo 2 de los israelitas que salieron de Egipto, Caleb y Josué, y esto es lo que concluimos la semana pasada, solo ellos 2 entraron en la tierra prometida. Claro, como dijimos la semana pasada, Pablo está hablando aquí a los corintios fuertes. ¿Se acordáis? Todo el tema que estamos estudiando en estos momentos es si se podía comer la carne sacrificada a los ídolos. Y habían los corintios que se llamaban los fuertes, los que tenían las cosas a su juicio claras, y ellos decían que como lo tenían todo tan claro, ellos no tenían ningún problema. Pues Pablo está diciendo a los corintios fuertes, cuidado, porque estos corintios fuertes que se habían bautizado, que tomaban la Santa Cena siempre habían, o se les había dicho siempre que Cristo estaba en medio de la iglesia, pues había un peligro que les pasase lo mismo que los israelitas, que ellos confiaban que con todas las bendiciones que estaban recibiendo, pues Dios estaba contento con su forma de vida, pero estaban viviendo una vida de desobediencia. Y quiero dejar claro una cosa que no sé si quedó de todo claro la semana pasada, pero no quiero que nadie piense en estos versículos. Claro, estos versículos son para personas que no son cristianas. Estos versículos son para personas que quizás vienen a la iglesia o se han criado en la iglesia, pero nunca han entregado su vida a Dios. Y eso es de lo que está hablando Pablo aquí. No solamente estamos hablando de ese tipo de persona, que puede ser que estos versículos hagan referencia a ellos, pero acordaros lo que vimos al final del capítulo 9, donde Pablo estaba hablando a personas que se habían convertido, que tenían la salvación, porque la salvación no se puede perder, pero que al final de nuestra vida Dios puede decirnos, oye Michael, tú eres salvo porque la salvación no se pierde, porque yo te he salvado y la salvación no se pierde y eres mío. Pero tu obra, la obra que tú has hecho durante toda tu vida, como no has vivido esa fe, esa vida de obediencia, pues tu obra, como vimos, queda como cenizas. Somos salvados como por fuego. Así que estos versículos tienen que ver a todos los que estamos en la iglesia para que tengamos cuidado que ninguna de estas cosas está pasando en nuestra vida. Y en los siguientes versículos vamos a ver cosas que estaban en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que estaban en la iglesia de Corinto y que pueden estar en nuestras vidas y nuestras iglesias. Y el primero es la codicia. Vamos a ver que había codicia en los israelitas y en los corintios. Había idolatría en los israelitas y en los corintios. Había inmoralidad en los israelitas y los corintios. Tentar o poner a prueba al Señor. Y por último, la murmuración. Y todas estas cosas, como estoy diciendo, estaban en los israelitas, estaban en la iglesia de Corinto y pueden estar en nuestra vida espiritual y en nuestras iglesias. Los corintios fuertes, como se pensaban tan espirituales y que tenían tanta claridad de todo, es que no se podían ni imaginar que lo que estaban haciendo algunas veces no agradaba al Señor. No podían imaginar que estas cosas estaban en su vida, porque como se sentían tan espirituales, tan superiores a los demás, pues no se daban cuenta que estas cosas estaban en sus vidas. Y es un ejemplo para nosotros. Entonces, vamos a ir viendo estas cosas. La primera cosa, primera de Corintios 10 y el versículo 6. Pablo dice, o el Señor por Pablo dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y la primera cosa que vemos aquí es que todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Y vuelvo a decir cosas que ya he dicho en otras semanas. La Biblia está aquí para que la leamos. La Biblia contiene enseñanzas y mandamientos. Obviamente, hay momentos que Dios dice, haz esto, no hagas lo otro. Sus profetas, sus apóstoles, su Hijo Jesús. Hay enseñanzas y mandamientos. Pero también contiene ejemplos de las vidas de las personas
de la Biblia. Ejemplos algunas veces positivos, así que cosas que debemos imitar, pero también ejemplos negativos, cosas que debemos evitar. Por eso Pablo está diciendo aquí que los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento nos muestran ciertos peligros que puede haber en nuestras vidas espirituales y en nuestras iglesias. Y esto me lleva a hacerme la siguiente pregunta. En primer lugar, para mí, ¿cuántos problemas hay en mi vida, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, porque no conocemos bien la Biblia? Vimos el domingo pasado que la oración es esencial. Vimos ese versículo de 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Pero el estudiar la palabra, conocer a Dios y profundizar en nuestra relación con Él mediante el conocimiento de la Biblia también es algo esencial. No es un extra opcional que podemos hacer si nos va bien. Y hay una cosa que quiero resaltar aquí que muchas veces pasamos por alto. Dice, todo eso sucedió para servirnos, no para serviros. Pablo no está diciendo, es que la Biblia está ahí porque, pobrecitos, no entendéis muchas cosas, leedlo porque os servirá de ejemplo. No, no, está diciendo, para servirnos, a mí también. Todas estas cosas que vamos a resaltar ahora pueden pasar en nuestra vida también si no tenemos cuidado, si no conocemos. Dios ha dejado todos estos ejemplos para que veamos que pueden pasar en nuestras vidas. Los corintios fuertes, como se pensaban tan espirituales, pues no estaban estudiando estos ejemplos, ignoraban estos ejemplos y estaban cayendo dentro de los mismos errores. El apóstol Pablo no es así, dice, todo esto sucedió para servirnos, que nadie piense que ya sabe suficiente de la Biblia y la Biblia es para los demás. No, 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 profundicemos. Si el apóstol Pablo necesitaba estudiar la palabra, si daba tanta importancia a la Biblia, ¿cuánto más tendría que darle importancia yo? Entonces, eso repetimos algo que ya vimos hace unas semanas. Dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y según la versión que tengáis, quizás pone a fin de que no codiciéis. Los 10 mandamientos, Éxodo 20, 17, nos diga que tengamos cuidado, o nos prohíbe, mejor dicho, la codicia. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Pero volvamos a decir, todo esto sirvió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionáramos o nos apasionemos por lo malo. El problema en los corintios es que su deseo, su pasión era por lo malo. Tener un deseo o una pasión para algo bueno, tener pasión por conocer más de la Biblia o parecernos más a Cristo es una pasión buena. El problema aquí es que dice, igual que hicieron los israelitas, os estáis apasionando deseando lo malo. Y muchos de los comentaristas creen que específicamente este versículo hace referencia a un evento que ocurrió durante el viaje en el desierto, que encontramos en Números capítulo 11 y los versículos del 4 al 6. Los voy a leer, Números 11, los versículos del 4 al 6. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y ya no vemos nada que no sea este maná. Los israelitas en el desierto, en vez de desear lo bueno, el maná que Dios les estaba dando, estaban deseando lo malo. Volver a Egipto, lo que tenían en Egipto. Y lo interesante es, si vemos el versículo 5, bueno, ya había dicho el versículo 4 que carne, pescado, puerros, melones, cebollas, ajos, todo eso, bueno, pero a mí me resalta el versículo 5, dice, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y claro, podríamos decir, claro que lo comíais gratis, porque no lo pagabais.
¿Pero por qué no lo pagabais? Porque no teníais dinero, erais esclavos. Vosotros recibíais comida, no porque los egipcios decían qué buenos que somos, vamos a daros comida. No, no, os daban esa comida básicamente para manteneros con vida, para seguir siendo nuestros esclavos. Entonces, estaban recordando su vida anterior y pensando que estaban mejor, olvidándose de que eran esclavos. Debemos tener cuidado porque Satanás algunas veces nos puede decir, oye Michael, la cosa es más complicada desde que te has convertido. ¿No te acuerdas que vivías mejor cuando hacías lo que te daba la gana? ¿No te acuerdas cuando quizás trabajabas muchas horas y cobrabas un buen sueldo y compraste ese coche o hiciste esas vacaciones? Y comenzamos a decir, pues es verdad, quizás vivía mejor. Pero se nos olvida que éramos esclavos a esas cosas, a esos deseos, a ese trabajo, y siempre estábamos amargados porque estábamos esclavizados a eso. Es que algunas veces tenemos el peligro de querer volver a Egipto, a volver a vivir de la forma que vivíamos antes, porque Satanás nos va engañando y nos va diciendo, oye, tampoco estabais tan mal antes de entregaros al Señor, antes de aceptar a Dios en vuestro corazón. Y volviendo a nuestro texto de los Corintios, algunos corintios deseaban también lo malo. Y cuando digo lo malo, quiero decir cosas que no eran la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el tema de la comida o la carne sacrificada a los ídolos, ellos querían vivir como antes. Ellos estaban diciendo, oye, ¿yo puedo comer la carne? Pues voy a comer la carne. Y si eso hace daño a otra persona que no tiene las cosas tan claras y le afecta a su fe, problema de él. Así que estaban deseando vivir como antes, vivir a sus anchas y decir, yo hago lo que me da la gana. Entonces, debemos preguntarnos como iglesia, como cristianos, ¿cuál es nuestro deseo? ¿La voluntad de Dios? O volver a hacer las cosas como las hacíamos antes. Tengamos cuidado de no caer en el error de los israelitas que pensaban que, oye, ¿sabes qué? Yo antes vivía mucho mejor. Perdón, si erais esclavos, ¿cómo podéis decir que vivíais mucho mejor? Podemos tener dificultades en nuestra vida cristiana, no lo podemos negar. Podemos decir, igual que los israelitas, que habían días duros en el desierto, pero eran libres, con la seguridad que iban de camino a la tierra prometida donde tendrían de todo. Pero aún así comenzaban a desear volver a Egipto. Y vuelvo a decir lo que decía antes, por eso he dicho, estos versículos no son para no cristianos, son también para cristianos, porque dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo. Pablo vuelve a ponerse en primer lugar. Yo también puedo caer en este error. Por eso Dios me ha dejado el ejemplo para que no caiga en este error. Pablo podía haber caído y decir, oye, ¿sabes qué? Yo cuando era fariseo vivía muy bien, vivía más tranquilo, tenía mucho honor, la gente me hacía preguntas, iba a llegar a ser uno de los fariseos más importantes de mi época. Y lo he dejado todo y desde entonces me meten en las cárceles, he sido azotado, he sido un náufrago, todo eso. Y podía caer en eso y decir, oye, ¿sabes qué? Quizás mejor volver a ser fariseo. Pero si leemos todos los escritos de Pablo, él tenía claro, no, todo eso era basura, no era importante, porque todas esas normas que intentaba seguir me esclavizaban y no servían de nada. Entonces, nunca deseemos volver hacia atrás. Va a parar nuestro crecimiento espiritual, va a hacer que nuestra obra acabe siendo esas cenizas que no sirvan de nada delante del Señor. La siguiente cosa que vemos es la idolatría. Después de la codicia, la idolatría. No seáis idólatras como lo fueron algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. El segundo peligro, la segunda actitud que vemos que está ahí, por ejemplo, es que no seamos idólatras.
Este aviso claramente se está refiriendo al tema del becerro de oro, porque se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Es una cita de Éxodo. Así que si vamos a Éxodo capítulo 32, los versículos del 1 al 7, podéis leer todo el capítulo, pero por amor al tiempo no vamos a leer todo el capítulo ahora. Pero recordemos que en estos momentos Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios y lleva tiempo. Y los israelitas están acampados abajo de la montaña. Y al ver que Moisés no vuelve, pues dicen lo siguiente, Éxodo 32, versículo 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió, quitadles a vuestras mujeres los aretes de oro y también a vuestros hijos e hijas y traédmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y quiero que tengáis en cuenta eso, mañana haremos fiesta en honor del Señor, porque volveremos a esto un poquito más adelante. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces, los israelitas aquí estaban rompiendo otro mandamiento, el segundo mandamiento. Éxodo 20, versículo 4, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. La Biblia deja claro que la idolatría de cualquier tipo, como veremos más adelante, es una aberración. Dios no lo permite. Dios es un Dios celoso, no acepta rivales. Pero también me gustaría mirar a otra cosa acerca de la idolatría. Vamos a hacer una pequeña excursión, saliendo un poquito del tema, pero creo que es importante, al considerar algo que dice también el Señor por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, porque aquí vamos a ver lo que pasa cuando el ser humano desplaza a Dios del centro de su vida y lo y lo cambia por otro ídolo. Y podríamos estudiar estos versículos de una forma profunda, porque realmente tienen muchas enseñanzas. Los voy a leer lentamente, vamos a ir mirando algunas cosas, aunque no vamos a hacer un estudio en profundidad de estas cosas. Pero dice así, Romanos 1:18. Ciertamente, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y Pablo dice, me voy a explicar lo que quiero decir con esto. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, estos versículos, Pablo está diciendo, nadie tiene excusa. Nadie puede decir, es que yo no sabía que existía un Dios, es que yo nunca he leído la Biblia, entonces ¿yo por qué tenía que saber que existía Dios? No, está diciendo, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y su naturaleza divina, o sea, que es Dios, se perciben, no un poquito, se perciben claramente a través de la creación. Así que solo con ver la creación, el ser humano tiene que entender que un ser divino, un Dios ha creado esto. Y si un Dios lo ha creado, yo necesito saber qué es lo que ese Dios pide de mí, qué tipo de relación quiere tener conmigo. Continuamos. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, a pesar de que se reconoce que Dios existe mediante la creación,
No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. A pesar de que Dios claramente existe y se ve en la creación, decidieron, y sabes que Dios, no nos interesas, no te vamos a glorificar, ni te vamos a dar gracias por habernos dado la vida ni la creación. Nosotros somos muy inteligentes y ya nos espabilaremos por nuestra cuenta. Y Pablo dice en el versículo 22, a pesar de que se creían sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. Y aquí llegamos al versículo 23, que habla ya más de la idolatría. Y es un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención porque demuestra la insensatez de cambiar a Dios por otras cosas. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Así que desplazaron a Dios, el Dios eterno, el que da vida, por imágenes. Y vamos a ver cómo va degenerando la cosa. Por imágenes o ídolos que eran réplicas del hombre mortal. Es que la primera idolatría que comete el hombre siempre es adorarse a sí mismo. El pecado original de Adán y Eva fue decirle a Dios, yo no te necesito. Cuando ellos dijeron, ¿sabes qué, Dios? Aunque tú hayas dicho que no coma el fruto de este árbol, yo voy a decidir si quiero comer de ese árbol. Yo voy a tomar tu lugar y yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal. Ese es el pecado original de Adán y Eva que cometemos todos. Oye, Dios, tú no me tienes que decir lo que está bien y lo que está mal, yo lo decidiré. Ocupamos el sitio de Dios. Desplazamos a Dios, fuera Dios, hombre, yo mismo soy el centro, me adoro a mí mismo. Pero es que la cosa se va degenerando. Porque después de adorarnos a nosotros mismos, comenzamos a adorar otras cosas inferiores. Aquí dice, las aves. Eran réplicas del hombre mortal de las aves. Es que el ser humano, que no debemos adorar al ser humano porque somos un ser creado, debemos siempre adorar a Dios, que es el creador. Pero el ser humano es la culminación de la creación. Pero después de adorarnos a nosotros mismos, que no deberíamos, porque siempre debemos adorar al Creador, comenzamos a adorar cosas que son inferiores a nosotros. Las aves. Las aves no es la culminación de la creación. Hemos pasado de Dios al hombre, ahora las aves. Pero es que vamos bajando porque dices, las aves quizás se adoraban porque llegaban a los cielos, volaban, hacían cosas que los seres humanos no pueden hacer. Pero es que dice, y luego a los cuadrúpedos, al becerro, a las vacas, a los caballos, a los cerdos, lo que sea, y comenzáis a adorar a eso. Pero ¿por qué estáis adorando a eso? Que no son claramente inferiores. Y por último llegamos a los reptiles. Ya estamos adorando lo que no tiene piernas, lo que se arrastra por el suelo. Es que vemos cómo degenera la cosa cuando quitamos a Dios de su lugar. No es que dejamos de adorar a Dios, quien deberíamos, bajamos un nivel a los hombres, pero luego a las aves, luego a los cuadrúpedos, luego a los reptiles. Algunos pueden decir, bueno, eso al fin y al cabo no es tan importante porque al fin y al cabo que cada uno adore lo que quiera. Pero miremos lo que dice Pablo o el Señor por Pablo a continuación, porque la idolatría, desplazar a Dios y poner otra cosa en su lugar, lleva a muchas más cosas. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¡Qué necedad! Cambiaron al Creador por los seres creados. Pero luego el versículo 26, que realmente comienza a desarrollar el versículo 24. La idolatría siempre lleva al desenfreno y el desenfreno sexual. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Vemos que la idolatría lleva al desenfreno sexual y los corintios sabían esto muy bien.
porque en los templos paganos de Corinto se practicaba un desenfreno sexual que ya he mencionado en otros momentos. Acababan todos los cultos a ese dios con una orgía sexual donde las personas se estaban acostando con las otras personas, con las prostitutas sagradas, con cualquier desenfreno sexual. Es como acababan esos cultos en los templos paganos de Corinto. Pero es que no solamente lleva al desenfreno sexual, versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, inventores de maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Quizás alguien que está escuchando esto dice, Michael, estás exagerando, pero ¿no suena a alguna sociedad lo que acabo de leer? El desenfreno sexual y una sociedad lleno de avaricia, depravación, disensiones, engaños, maldades, soberbias. ¿No suena a alguna sociedad? Pues a mí me recuerda mucho a la sociedad occidental del siglo XXI, porque hemos rechazado, hemos puesto a Dios a un lado y hemos comenzado a adorarnos a nosotros mismos. Y luego hemos comenzado a adorar a otras cosas. Quizás no becerros, cuadrúpedos o reptiles, pero hemos comenzado a adorar el dinero, el sexo, las drogas, el alcohol, el trabajo, el placer, y una infinidad de cosas. Y así va la sociedad. Y no hay ningún partido político ni ninguna filosofía que va a solucionar este problema, porque es un problema espiritual. Y lo grave, versículo 32, y aquí acaba. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican, sino animan a que se haga más. Como diría otra parte de la Biblia, lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Y es lo que estamos viendo. La idolatría es un peligro para nosotros, para nuestra sociedad. Y volviendo a los corintios, debían tener cuidado. Ya hemos visto que en Corinto que había muchos templos de idolatría. Los corintios fuertes podían caer en el error de pensar que si se podía comer la carne sacrificada a los ídolos, tampoco pasaba nada si se iban a las festividades que se celebraban en los templos. Pero Pablo les recuerda que la idolatría lleva al desenfreno, como vemos en Éxodo. Y quiero volver a otra cosa. Os lo había dicho en el versículo 5, porque muchas veces pensamos, esto en la iglesia no pasará. Versículo 5 de Éxodo capítulo 1. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Dependiendo de la versión que tengáis, si tenéis la Reina Valera, es la palabra Jehová. Está usando el nombre de Dios. Está intentando decir, bueno, la sociedad quiere hacer esto, así que, bueno, vamos a permitirlo, pero vamos a disfrazar un poquito de religiosidad, ¿vale? Sí, hemos hecho un becerro, pero lo vamos a llamar Jehová. Este relato nos muestra el peligro de dejar entrar ídolos en la iglesia y disfrazarlos de espiritualidad. Quizás no vamos a dejar entrar el becerro, quizás no vamos a dejar entrar el desenfreno sexual, pero quizás sí que vamos a dejar entrar otras cosas. El trabajo. ¿El trabajo es lo más importante? No, Dios es lo más importante. Ya, pero podemos glorificar a Dios por el trabajo. Claro que podemos glorificar a Dios por el trabajo, pero Dios es el centro de nuestra vida. No puede ser sustituido por el trabajo, ni por los estudios, ni por nuestros deseos de placer personales, ni por ninguna política ni ninguna filosofía. Nunca permitamos que entre en la iglesia cosas
que están intentando suplantar a Dios, apartar a Dios, y luego, como vemos aquí que dice Aarón, dice, bueno, vamos a hacer un culto al Señor mañana. No, Aarón, no estabas haciendo un culto al Señor, estabas haciendo un culto a un ídolo y disfrazándolo del Señor. Y eso es un peligro para la iglesia de Corinto y es un peligro para nosotros. No podemos dejar que entre nada que suplante a Dios, ni en nuestra vida, ni en nuestras iglesias. Como iglesia hemos de ser tajantes. Dios es la única solución. Dios es a quien debemos adorar. Y mientras este mundo no adore a Dios, no tenga a Dios como el centro de su vida y lo sustituya por otros ídolos, otras imágenes, pues como hemos leído en Romanos, la sociedad irá de mal en peor. No importa a qué partido político votemos, qué filosofía sigamos, acabará de mal en peor. Que como iglesia tengamos esto claro y nunca dejemos en nuestras vidas ni en nuestras iglesias que nada ocupe el lugar de Dios. Porque como hemos visto, podemos ser cristianos, podemos ser salvos, pero si permitimos esto, llegaremos al cielo y el Señor me dirá, Michael, todo lo que has hecho, todo ese esfuerzo que has hecho, no ha servido de nada, porque has intentado cambiarme a mí por otra cosa. Estás salvo como por fuego. Pues después de ese tiempo de estudio de la palabra, vamos a pasar ahora al tiempo de oración. Voy a compartir ahora en pantalla algunos de los temas generales por los cuales estábamos orando en el culto. Los podéis ver ahora, pues obviamente referente a lo que hemos estudiado hoy, pues que Dios sea el centro de nuestras vidas, que nunca le desplacemos, que nunca le intentemos sustituir con otra cosa. También estamos orando como iglesia por nuestro testimonio, sobre todo en estos momentos de dificultad, pues que el Señor nos ayude a ser esa luz, ese consuelo, pues en momentos complicados. También estamos orando como iglesia por el sentimiento de iglesia en estos momentos difíciles, que aunque no nos podamos reunir de la forma que lo hacíamos antes, pues sigamos preocupándonos los unos por los otros, orando los unos por los otros. Obviamente seguimos orando por la situación sanitaria, cualquier persona que quizás está sufriendo las consecuencias de este virus, obviamente las residencias, las personas mayores o las personas que pueden tener más complicaciones, pues oramos por eso y damos gracias al Señor por la misericordia que está teniendo y la ayuda que está dando para poder controlar esta situación. Y también estamos orando por las obras de la iglesia, que el Señor pues nos permita acabar esa fachada en los próximos meses y pues lo ponemos en sus manos para que Él vaya guiando esa obra. Pues esos son los temas generales por los cuales estamos orando. También hay algunos temas específicos que hemos ido pasando y orando en la iglesia. Pues ahora os invitamos a pausar el vídeo y dedicar unos minutos a la oración en vuestras casas. Pues esperemos que haya sido de bendición este tiempo tanto de estudio como de oración. Voy a despedir el culto con una última oración ahora, recordando que Dios mediante el domingo tendremos el culto presencial a las 11:30 y nuevamente pues el viernes que viene por Zoom pues nos volveremos a reunir para orar. Pues voy a despedir con una última oración. Gracias, Padre, por lo que hemos estudiado en este estudio. Gracias porque tú nos has dejado la Biblia por escrito para que veamos esos ejemplos, veamos esos peligros en los cuales podemos caer. Y te pedimos perdón, Padre, cuando no hacemos caso a esos ejemplos, cuando ignoramos tu palabra. Y luego, como quizás algunos en la iglesia de Corinto, pues estábamos viviendo vidas que te desagradan, pero por nuestro orgullo ni nos damos cuenta.
Ayúdanos, Padre, a desear lo bueno, no querer volver a vivir como vivíamos antes, recordando que realmente antes éramos esclavos del pecado. Nos dominaba y era imposible que viviéramos una vida que a ti te agradara. Y perdónanos, Padre, cuando hay momentos en nuestra vida, incluso siendo cristianos, que comenzamos a desplazarte, comenzamos a sustituirte por otras cosas y vemos las consecuencias de eso, Padre. Ayúdanos a siempre a tenerte a ti como el centro de nuestra vida, como el único Dios, el único Rey de nuestra vida, porque sabemos de ese modo es la forma de vivir una vida que te agrade, que dé frutos y que dé testimonio de ti. También gracias, Padre, por haber entregado esas preocupaciones que tenemos. Gracias, Padre, porque tú siempre contestas las oraciones y de una forma muy superior a la que nosotros muchas veces podemos entender. Pues con esa confianza, Padre, entregamos todo en tus manos ahora y pedimos, Padre, pues que tú lo contestes en tu tiempo, que siempre es el mejor momento. Pues bendice el resto del fin de semana, también bendice los cultos y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.